Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. La Biblia nos sigue contando que tiempo después del diluvio, sobre el 2100 a.C., un bisnieto de Noé conocido como Nimrod se puso a edificar una ciudad con una gran torre, con la intención de hacerse un nombre célebre, cuestión que no agradó a Dios, que les confundió las lenguas, o sea, les dio otros idiomas y los esparció desde allí sobre toda la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se les dio el nombre de Babel, o sea, Babilonia, porque allí había confundido Dios el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había esparcido Dios sobre toda la superficie de la tierra. Y las excavaciones efectuadas en la antigua ciudad de Babilonia han sacado a la luz la ubicación de varios zigurats en forma de pirámides escalonadas, como el templo de Temenanki dentro de Babilonia. Las inscripciones que se hallaron contienen las palabras «Su cima llegará a los cielos». De hecho, un fragmento hallado en el templo de Marduk en Babilonia relata la caída de un zigurat con estas palabras: «La edificación de este templo ofendió a los dioses. En una noche derribaron lo que se había edificado, los esparcieron a otros países e hicieron extraña su habla, impidieron el progreso». La expresión «hicieron extraña su lengua» es prueba de la veracidad de este suceso histórico, ya que aquel personaje que escribió esto no entendía que eran idiomas que Dios les había dado para que parasen la construcción y se esparcieran por la tierra, por lo que la arqueología respalda lo sucedido en Babel. Incluso otras civilizaciones recuerdan lo ocurrido. Por ejemplo, las tablillas sumerias registran la confusión de lenguas registradas en la Biblia, mostrando que hubo una época cuando todos los seres humanos hablaban una sola lengua. El lenguaje fue confundido por el dios Enki. Según otras leyendas, como la de una tribu del norte de Myanmar, en el sudoeste asiático, todo el mundo vivía en una gran aldea y hablaba un solo idioma. Entonces decidieron construir una gran torre y con el tiempo se esparcieron por todas partes, llevándose consigo idiomas que habían adquirido. Hay leyendas similares en África o incluso en América. Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a los grandes ríos del Oriente. Fue en Mesopotamia, en los ríos Tigris y Éufrates, donde se desarrolló la primera civilización. Y es que los 70 nietos de Noé con el tiempo se esparcieron por sus tierras, cada uno según su lengua. 427 años después del diluvio y de la expansión de los nietos de Noé por el mundo, en el año 1943 a.C., Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham, cuando éste contaba con 75 años de edad. Mediante este hombre, Dios bendeciría a todas las naciones, ya que gracias a su descendencia, el Mesías vendría a la tierra. Para cumplir sus promesas a Abraham, Dios colocó los cimientos para una nación al establecer un pacto especial con los descendientes de Abraham. Dios le prometió que formaría una gran nación con sus descendientes y que bendeciría todas las familias de la tierra. Dios le prometió: «Yo de seguro te bendeciré y de seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra, debido a que has escuchado mi voz». Tuvo un hijo llamado Isaac, y este tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, quien vendió por un plato de lentejas su primogenitura a Jacob. Abraham murió en 1843 a.C., cuando su nieto Jacob tenía 15 años de edad, por lo que este conocía por su abuelo el pacto. Con el tiempo Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Uno de esos hijos, José, fue vendido por sus hermanos y este con el tiempo fue el segundo hombre más poderoso de Egipto. Unos 10 años después de la muerte de Isaac, Jacob se vio obligado a enviar a 10 de sus hijos a Egipto en busca de cereales como consecuencia del hambre del país. El administrador de alimentos de Faraón era José, quien se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Este reconoció a sus hermanos y les pidió que volviesen a Egipto con Benjamín, su hermano más joven, que no había viajado con ellos. José les terminó diciendo quién era. Se reconcilió con sus hermanos y les pidió que trajeran a su padre. Después, todos se trasladaron a Egipto. En 1711 a.C. Jacob murió a los 147 años, después de haber residido por 17 años en Egipto. Al fin José dijo a sus hermanos: «Estoy para morir, pero Dios sin falta dirigirá su atención a ustedes y ciertamente los hará subir de esta tierra a la tierra cerca de la cual juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». Por eso José hizo jurar a los hijos de Israel y dijo: «Dios sin falta dirigirá su atención a ustedes, por consiguiente, tienen que llevarse de aquí mis huesos».
La historia también ha demostrado que estos personajes del relato bíblico existieron, por ejemplo, Abraham o Jacob, un hombre que, según nos cuenta el registro bíblico, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, el nombre Abraham aparece en hallazgos arqueológicos hallados en Babilonia, en el mismo periodo de los patriarcas. El nombre del patriarca es mencionado en el año 918 a.C. por el faraón Sisac de Egipto. Este faraón escribió en los muros del templo el nombre de un lugar llamado Campo de Abraham, comprobando que Abraham fue un conocido en Palestina, la tierra donde la Biblia lo ubica. La arqueología también ha demostrado que las costumbres narradas en la Biblia durante la era patriarcal reflejan las costumbres de la época, por lo que hay pruebas históricas y arqueológicas de la existencia del patriarca Abraham. También hay un hallazgo que demuestra la existencia del patriarca, y no solo de él, sino de familiares directos. Por ejemplo, en el año 1933 se realizaron unas excavaciones en la antigua ciudad real de Mari, donde se desenterró un palacio en el que se encontraron archivos con más de 20.000 tablillas de arcilla. Este hallazgo contenía los nombres de Peleg, Serug, Nacor, Taré y Aram, todos anotados como nombres de ciudades del norte de Mesopotamia, que correspondían a nombres de familiares de Abraham, mencionados en el capítulo 11 de Génesis, y que fundaron las ciudades que después llevarían sus propios nombres. También se han encontrado documentos escritos sobre tablas de barro, desenterrados en el Bla, en el norte de Siria, o en Duzi, que han demostrado que los nombres y lugares mencionados en la época de los patriarcas son exactos. Incluso las costumbres antiguas se han encontrado contratos de personas que vendieron su progenitura por 3 ovejas, como el nieto de Abraham, Esaú, quien la vendió por un plato de lentejas, mostrando que era una mala costumbre de la época. Descubrimientos arqueológicos han confirmado sin ningún género de dudas aspectos de la historia de Abraham. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un pueblo conocido como los hititas. Durante varios siglos, las únicas referencias que se tenían de los hititas eran de la Biblia. Debido a estos, algunos detractores de la Biblia aseguraron que no era más que un invento. Según su opinión, ¿cómo podrían haber existido una cultura y un pueblo entero y haber desaparecido sin dejar rastro? Cuando finalmente fueron exploradas las tierras donde estaban los hititas, los arqueólogos encontraron pruebas de la existencia de este pueblo. Sus hallazgos correspondían precisamente a los hititas mencionados en la Biblia. El relato bíblico de la estancia de José en Egipto también suministra una descripción exacta. De hecho, un historiador dice lo siguiente en cuanto al escritor del relato de José en su libro: utiliza el título correcto, tal como se usaba en la época de la que se habla, y en los casos en que no hay una palabra hebrea equivalente, sencillamente adopta la palabra egipcia y la translitera al hebreo. Los nombres egipcios, la posición que ocupa José como administrador de la casa de Potifar, las casas de encierro, los títulos jefe de los coperos y jefe de los panaderos, la importancia que los egipcios daban a los sueños, la costumbre de los panaderos egipcios de llevar las canastas de pan sobre su cabeza, la posición como primer ministro y administrador de alimentos que el faraón otorgó a José, y otros muchos mencionados en el relato bíblico, los verifica con claridad el testimonio arqueológico desenterrado en Egipto. También se encontró en Avaris el sello de Jacob, un nombre hebreo en un sello real egipcio, un hecho nada común. De hecho, se sabe que solo las personas más importantes de la nobleza egipcia portaban sellos reales, y es curioso que Jacob sea el padre de José, que estuvo en el poder en Egipto, por lo que no se descarta que en su sello escribiera el nombre de su amado padre, mostrando el respeto que merecía la casa de Jacob. En cierta ocasión se encontró fragmentos de una estatua del faraón José, que tenía inscrito el nombre de Imhotep, administrador del gran palacio, que era el segundo después del rey. Y en una piedra se encontró una inscripción escrita por el faraón José, donde se dice que es una copia escrita 1000 años después de los acontecimientos acaecidos en Egipto, donde se narra una hambruna de 7 años y de 7 años de abundancia. En la inscripción el faraón muestra su preocupación por una hambruna y le pregunta a Imhotep por una solución que tendría que venir del dios egipcio, por lo que el faraón le pide a Imhotep, su administrador, que le muestre la salida del problema de la hambruna de 7 años que se avecina sobre Egipto. Imhotep le dice que debe consultar a Dios, pues él no tiene la respuesta. Pues el faraón tuvo un sueño donde un dios egipcio le mostró que habría 7 años de hambre y 7 de bonanza en Egipto. Entonces el faraón prometió al dios egipcio que pagaría un impuesto donde solo los sacerdotes estarían exentos. Imhotep terminó muriendo con 110 años y Egipto lo recuerda como un arquitecto, médico y un hombre sabio.
Con los siglos terminaron convirtiéndole en un dios egipcio, y la cuestión es que la Biblia cuenta prácticamente lo mismo. El faraón tuvo un sueño que le preocupó. En Génesis capítulo 41, versículo 8, por la mañana resultó que a Faraón se le agitó el espíritu por un sueño, por lo que llamó a todos los sacerdotes de Egipto y a todos los sabios de este, pero no hubo intérprete que pudiera explicar el sueño a Faraón, por lo que un forastero terminó explicando el sueño de Faraón gracias a la intervención de Dios, donde le dice que vendrían 7 años de abundancia y después 7 de pobreza. En la crónica egipcia se dice al revés, primero 7 años malos y después 7 años buenos. Después de la revelación del sueño de Faraón, le dice a José que estaría a cargo personalmente sobre su casa y que todo el pueblo le obedecería sin reserva. Solo el faraón sería más grande que él, por lo que José pasó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. José, el nuevo arquitecto, nombrado por Faraón, construyó enormes graneros para guardar el alimento para el pueblo egipcio, según se relata en Génesis capítulo 41, versículos 35 y 36. Tiempo después, José hizo que fuese decreto que sobre los terrenos de Egipto, que Faraón recibiera un 20%, excluyendo a los sacerdotes. Las crónicas egipcias cuentan lo mismo, pero dice que fue un 10%, después José moriría con 110 años. El relato bíblico dice que José fue el hombre más sabio de su época y que estuvo a cargo de los médicos al igual que Imhotep, por lo que todos los componentes del relato bíblico están presentes en esta crónica egipcia, con la diferencia de que la historia se distorsionó algo para ensalzar a Egipto y a sus dioses. Sin embargo, es curioso que este suceso bíblico esté presente en la memoria de Egipto, y solo de Egipto, mientras que por todo el mundo perduran recuerdos compartidos de los surgidos en el jardín de Edén y del diluvio universal.